amigos, vamos a conversar ahora con el doctor Jorge Villasante Araníbar, exministro de Trabajo, experto en Derecho Laboral. Bienvenido, doctor Villasante. Muy buenos días. Buenos días, Raúl. Después de un buen tiempo. Sí. Está usted dedicado a la cátedra. La cátedra, el ejercicio profesional independiente, ¿no? Bueno, el tema en realidad para el cual nos hemos invitado es pues tratar un poco sobre esta situación que se genera a propósito de esta tan mala nueva de la muerte de 6 peruanos trabajadores en Rondônia, en Brasil, cuando realizaban labores de mantenimiento de la parte alta de una torre. En realidad, casi es obvio que el Perú, con respecto a sus trabajadores en el exterior, poco ha hecho y difícilmente puede hacer demasiado también, ¿no? Pienso no solamente en este caso de Rondônia, sino de países más próximos, Argentina, Chile, España, en una época en la que se viajó mucho, en una época también fueron maestros, por ejemplo, a Venezuela, ¿no? ¿Qué normativa hay al respecto? ¿Algo puede hacer el Estado peruano con respecto a esta situación? ¿Pueden haber acuerdos vía OIT o acuerdos binacionales para el tratamiento de los respectivos migrantes, trabajadores, etcétera? Acuerdos binacionales se pueden impulsar. En ocasión de la visita de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, en noviembre se firmaron algunos acuerdos. Dentro de ellos, uno fue en materia laboral con la finalidad de ver si se podían compartir experiencias, particularmente en los temas de inspección de trabajo. Por ejemplo, el Brasil ha desarrollado mucho, tiene una fuerza y una capacidad operativa en inspección bastante fuerte para abordar incluso temas como la tala ilegal de madera, por ejemplo, en la zona de la selva. Ellos cuentan incluso con un aparato logístico, con helicópteros, y se pueden movilizar a zonas de difícil acceso, cosas que no tenemos nosotros. Entonces, creo que el problema que se ha suscitado estos días y que lamentablemente enluta a 6 familias peruanas, nos debe llegar a motivar y primero repensar si es bueno, por ejemplo, tener alguna norma que pueda regular, en este caso, entre comillas podríamos usar el término exportación de trabajadores. A ver, ¿qué ocurre, no? Que esta es una empresa peruana aparentemente que ha llevado, claro, tiene un contrato en el Brasil para realizar labores en una línea de transmisión, labores de mantenimiento en torres de alta tensión. El tema es en qué condiciones. Y es peruana porque está en la cercanía precisamente de esa zona del estado más cerca del estado peruano que del centro de Brasil. Y entonces el tema es bajo qué condiciones esos trabajadores van a laborar al Brasil. Cuando un extranjero viene al Perú, claro, tiene que obtener primero una visa de trabajo y tiene que obtener la aprobación de un contrato de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Habrá que ver si efectivamente esta empresa cumplió, por ejemplo, con los procedimientos que la legislación brasileña establece para que esos trabajadores pudieran laborar allá en el Brasil. Un primer tema. Pero más que ello, Raúl, creo que está el tema de la gestión en lo que viene a ser lo que se llama la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, es responsabilidad de los empleadores implementar sistemas de gestión que precisamente estén orientados a poder identificar cuáles son los peligros y riesgos a los que están expuestos estos trabajadores. Por la información que se ha tenido, aparentemente ha habido en el suelo, en la base sobre la cual estaba instalada esta torre, ha habido una falla que puede ser un tema de suelos, ¿no?, que ha tenía un efecto que la torre se derrumbe y claro, los 6 trabajadores que estaban realizando labores en altura, ¿no? Dicho sea de paso, ¿qué medidas de protección tenían? ¿Tenían o no arneses y línea de vida? Es decir, habría que evaluar ya el caso concreto, ¿no? Pero estamos doctor Villasante, estamos ante un caso de migración laboral, es decir, personas que son contratadas y captadas en el Perú para realizar una labor en un país. Exactamente. Y sobre casos de migración laboral hemos tenido muchos. El problema no es si la empresa, que aparentemente es una empresa sólida, una transnacional, es la que se lo lleva, sino que cuando esto se da vía services, no necesariamente el service tiene la seriedad que la empresa al transnacional a la que van a trabajar. Y esto no solo ocurre en este rubro, ocurre en varios. Los familiares se han quejado de incumplimientos de contratos, de falta de pagos. ¿Quién regula
porque se me ocurre que si regular empresas dentro del Perú ya es difícil, estas que captan trabajadores para llevarlos fuera debe ser mucho más complicado, ¿no? Habría que aplicar, claro, y ver cuál es la legislación concretamente en el Brasil. En el Perú, ¿qué ocurre? Claro, concretamente, entiendo, no son servicios propiamente lo que es tercerización, ¿no? Y ocurre que en el caso nuestro, por ejemplo, la empresa principal tiene una obligación solidaria respecto de los trabajadores de las empresas contratistas. ¿Y se le puede aplicar la legislación peruana? Aunque hayan trabajado en Brasil, no sé, el tema ahí no, por lo siguiente, ¿no? Porque claro, la ley tiene un principio de territorialidad, se aplica en el ámbito nacional. Lo que sí creo, y en todo caso eso habría que pedirle al Ministerio de Trabajo, es que pueda tener, y a través de relaciones exteriores, seguramente con el Ministerio de Trabajo de Brasil, para que se pueda iniciar una inspección bastante rigurosa y se determinen las responsabilidades. Por parte del Estado que está recibiendo a la migrante. Ahora, ¿no? De todas maneras, todo esto, a pesar de todos los problemas que se han mencionado, sí puede significar un progreso en relación con esta migración espontánea y obligada que la hemos vivido y la seguimos viviendo durante tantas décadas, ¿no es cierto? Es decir, yo he estado, por ejemplo, justamente en la zona norte de Brasil, en Manaus, donde la cantidad de peruanos es impresionante. Bueno, desde profesionales, en verdad, que lo hacen espontáneamente, simplemente hacen sus trámites, consiguen algunos residencia, otros no, y hay todo nivel de trabajador. Allí, como pasa también en Chile, la aventura y la desventura están mucho más próximas, digamos, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que muchas veces en estos procesos, efectivamente, ahí los cónsules tienen mucho que hacer. Ahí tiene nuestras embajadas y los cónsules en particular tienen que un poco ver cuáles son las situaciones y cuáles son las condiciones en las que están laborando los peruanos en el extranjero y ponerse ahí eventualmente en contacto con el Ministerio de Trabajo, sus pares en los estados brasileros o en cualquier lugar del mundo, a efecto de que se puedan garantizar los derechos de estas personas. Como bien se ha dicho, decía Patricia, por ejemplo, las familias se han quejado y decían, por ejemplo, de que no les llegaban las remuneraciones. Incluso una señora decía que para agosto le habían ofrecido que le pagarían. Es decir, entonces, pero eso no se puede fiscalizar acá. La ministra de Trabajo, ayer la señora Ana Jara, estaba enviando a sus inspectores a la empresa. Lo estaba haciendo de manera expedita por la magnitud de la tragedia y el alcance de la misma, ¿no? ¿Cómo se verifican, cómo se contrata gente acá para llevarla afuera? Claro, entonces ahí yo temo lo siguiente, claro, hay mucha voluntad de repente, el tema es las limitaciones normativas que uno tiene. Aquí estamos hablando de relaciones laborales que se desarrollaban fuera del ámbito nacional, ¿no? Segundo, claro, hay una legislación que hay que aplicar, que es la brasilera. Entonces creo que lo que corresponde es, a través, reitero, relaciones exteriores, tender el puente para que se tenga una investigación y que se les pague y se resarza económicamente a estas familias que lamentablemente ya no recuperarán a sus seres queridos. Sí. Pero volvemos al tema. ¿En qué condiciones laboran, no? Y eso mismo que ocurre en el Brasil también nos ocurre aquí en el país, y entonces es necesario seguir fortaleciendo ese tipo de acuerdos, por ejemplo, binacionales con relación a trabajadores y sus condiciones. Es decir, necesitamos una instancia que no sea justamente exclusivamente la del Estado donde posee el migrante, sino que haya una instancia internacional a la cual recurrir, y me imagino que la OIT sobre esto tiene que haber tratado, porque son fenómenos universales, en verdad. Lo que hay son convenios, efectivamente, de trabajadores migrantes. Ahora, ya propiamente esos convenios tienen una limitación, no tienen capacidad, hablemos, sancionatoria, por ejemplo, ¿no? Las sanciones propiamente tienen que estar establecidas en cada legislación, porque allí se rige bajo un principio, legalidad, y el principio bajo el cual, si un hecho no está tipificado como infracción, no lo puedo sancionar, obviamente, ¿no? ¿Tenemos cifras con respecto a la cantidad de peruanos que aún siguen yendo a trabajar al extranjero bajo todas las modalidades, incluso con empresas, ¿no? En realidad no creo que tengamos una cifra actualizada, ¿no? Pero porque da la impresión que hubieran disminuido, ¿no es cierto? Yo creo que en los últimos años ha disminuido. Lo que sí creo es bueno considerar que hay personal
calificado propiamente. Antes, eventualmente, habían peruanos que salían a trabajar al extranjero en búsqueda de posibilidades de trabajo. Hoy en día hay trabajadores peruanos altamente capacitados, calificados, que son los que van migrando. Por ejemplo, estos son trabajadores del sector eléctrico que no eran inexpertos, es gente que ya tenía, son técnicos, sí, claro, calificados. Igual en minería. Igual en minería. En minería, por ejemplo, hay mucho, efectivamente, trabajadores. Tenemos trabajadores que van a diversas partes del mundo, en Australia, en Estados Unidos, en Chile podemos encontrar trabajadores peruanos porque son muy apreciados, porque realmente hay un capital humano bastante importante. Por eso yo considero que es un avance en realidad que se pueda hacer justamente todas estas conexiones, a veces temporales, en fin, a través de empresas. El tema es que haya fiscalización y seriedad, pues, ¿no? No explotación como la que al parecer se ha producido ahora en el caso de Rondônia. Bueno, pues muchas gracias, doctor Jorge Villasante. Ha sido muy... No, siempre a vuestra orden. Buenos días. Son las 9:43 de la mañana, vamos a hacer una pausa.